7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 9 de enero y el día viene con frío, mucho frío. Comenzará de nuevo el martes con heladas. Seguirán siendo fuertes las de Pirineos y seguirá helando en la mitad norte. Esta tarde las máximas serán como las de ayer o incluso un poquito más altas, pero solo en el este. Mañana irá bajando la cota de nieve desde unos 1000 metros iniciales hasta los 600 metros y se extenderán las precipitaciones de la mano de una dana que se situará en el norte del Mediterráneo. Hoy en Madrid 6 grados de máxima, en La Coruña 11, 7 en Bilbao, 12 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 10 graditos. La jornada viene con un chantaje, con un tropiezo y con una alerta. El chantaje, bueno, el que le hace Díaz a la COE. Las subidas del salario mínimo interprofesional realizadas en los últimos 5 años han situado a España en la última posición de productividad entre las economías más desarrolladas. Es una realidad que Yolanda Díaz prefiere ignorar, está mirando hacia otro lado y ha propuesto a los agentes sociales un nuevo incremento de esta retribución del 4%. Es más, además de proponer un incremento, la vicepresidenta ha amenazado a la patronal diciéndole que si no acepta esta subida, que va a cerrar un aumento aún mayor con los sindicatos. Así que, bueno, ahí lo tenemos. Se trata de un chantaje, pues que no viene a cuento, que no tiene ningún sentido. El tema del tropiezo es el tema de las autobajas. La ministra Mónica García ha propuesto varias medidas a las comunidades autónomas para intentar mitigar el colapso de la sanidad por el auge de los virus respiratorios en estas últimas semanas. Entre esas medidas está la vuelta del uso obligatorio de las mascarillas, pero también la llamada autobaja de 3 días sin necesidad de que un médico te dé un justificante. Es una medida que en algunas comunidades autónomas pues dicen que es una auténtica ocurrencia y, por ejemplo, Foment la ha rechazado tajantemente. La patronal catalana asegura que esta medida resta garantías a los trabajadores que no reciben la atención médica necesaria y también resta garantías a las empresas que van a tener que asumir determinados supuestos por parte de los trabajadores. Las autobajas van a suponer para los negocios una factura de 2.274 euros por empleado. Es lo que va a suponer por empleado. Es un desembolso pues que va a suponer un importante mordisco para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas. Y luego tenemos un riesgo que es la parálisis de esta legislatura. El Gobierno va a afrontar este miércoles su primer gran examen parlamentario. Si el Ejecutivo no logra el apoyo de Junts per Catalunya o del Partido Popular para convalidar el Real Decreto Ley Ómnibus, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, pues que inversiones en energías renovables valoradas en 60.000 millones de euros pues puedan perderse debido a los permisos que se necesitarían para los puntos de acceso y de conexión a la red eléctrica y no habría tiempo para tener esos permisos. Sería por tema de trámites administrativos y luego además habría otras consecuencias. Por ejemplo, se quedaría en una situación de lapso legal, descuentos del bono social de electricidad, de garantía de suministro de agua o de energía a consumidores vulnerables, o también la aplicación temporal del bono social de electricidad a los hogares con bajos ingresos. Así que, bueno, pues ahí tenemos una situación bastante delicada. Con esto en los mercados, bueno, pues en los mercados hemos visto que el IBEX 35 ha reconquistado los 10.200 puntos, eso sí, con unos niveles de negocio muy bajos. SACIR y la banca impulsaron ayer al IBEX 35 y muy al tanto de los resultados que van a empezar a publicar los bancos cotizados en Estados Unidos. Se esperan a partir del viernes y, bueno, se prevé un aumento
de los créditos dudosos. Se espera que los beneficios se hayan reducido en el último trimestre de 2023 por los impagos y también por el impacto del alza de los tipos de interés. Los préstamos morosos habrían aumentado un total de 24.400 millones de euros en la recta final del pasado ejercicio. Y veremos eso cómo se traduce en las cuentas y en los resultados de los bancos cotizados. Hay mucho más. El día está arrancando. Es martes y a por el que vamos, así que lo primero son los titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos mirando al mercado. La firma bajista que tumbó a GoWex afirma haber detectado otro mega fraude en el IBEX. Pone ahora en duda a Grifols. Gotham Research asegura que la compañía que Grifols manipula la deuda y el EBITDA para reducir artificialmente el apalancamiento. Añade que si su estimación del verdadero apalancamiento de Grifols es correcta, la compañía afrontaría unos costes de financiación notablemente mayores y que, en consecuencia, si sus cálculos son correctos, cree Gotham Research que las acciones de Grifols no se pueden invertir y que su valor sería cero. Dice además que los accionistas de Grifols poseen acciones de una entidad deficitaria y muy endeudada. Muy pendientes hoy de cómo abre Grifols en bolsa. Ayer, en las negociaciones fuera de hora en Estados Unidos, la compañía farmacéutica se dejaba ya un 9%. Otros nombres propios del día. Iberia se reúne esta mañana con los sindicatos tras finalizar la huelga del handling. La aerolínea se va a reunir con UGT y comisiones obreras para seguir negociando e intentar llegar a un acuerdo sobre el futuro de los trabajadores. Los sindicatos amenazan con huelgas más agresivas en el handling de Iberia si no consiguen un acuerdo, mientras que la compañía dice estar dispuesta a dialogar siempre y cuando no se ponga en riesgo el futuro de la compañía. Juan Cierco es el director corporativo de Iberia. La puntualidad ha sido en todos los días de la huelga superior al 80%. El seguimiento de la misma no ha llegado ninguno de los días al 20% y no ha habido ningún vuelo cancelado de manera, más allá de los que se cancelaron de manera preventiva, por motivo de la huelga. La regularidad ha sido del 100%. A pesar de esta incidencia baja y de que los trabajadores, todos ellos, tienen todos los derechos garantizados por el quinto convenio del sector, desde la compañía hacemos un llamamiento a la negociación. Estamos dispuestos a dialogar con los sindicatos siempre y cuando no se ponga en riesgo el futuro del negocio del handling y, por ende, el futuro de los propios trabajadores. El Gobierno seguirá buscando hoy apoyos para sus decretos anticrisis. Que se votan mañana en el Congreso y que de momento cuentan con el voto en contra de dos de los socios del Gobierno, Junts y también Podemos, que pide, a cambio de apoyar este decreto, limitar las ganancias de los supermercados y reformar el subsidio por desempleo para los mayores de 52 años. Isa Serra. Una persona de 60 años que haya cotizado 15 años con un salario medio y cobre el subsidio hasta su jubilación pierde 708 euros al año en su futura pensión. Por eso, para Podemos es importante transmitir al Gobierno y en concreto al Partido Socialista que queremos votar a favor de este Real Decreto, pero eso implica que no lleve recorte. Ante esta posible negativa, el Gobierno mira ahora al Partido Popular, que podría apoyar el decreto anticrisis si el Ejecutivo acepta deflactar el IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros, rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas y mantener el IVA reducido del 5% en la luz y el gas, medidas que no convencen a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PP, ustedes han visto que las premisas que colocaban para hacer posible esa negociación evidentemente no cumplen ni con las recomendaciones de Europa, ni con una política fiscal en el medio plazo que permita sostener las cuentas públicas y preservar el estado del bienestar, porque el PP sigue con su único mantra, con su único elemento, como es la bajada fiscal por bandera y, por tanto, siguiendo la estela fracasada que ya se siguió en el Reino Unido. El Tesoro celebra este martes la primera subasta de letras del año. En la que espera colocar hasta 5.500 millones de euros en deuda a 6 y 12 meses con una rentabilidad que se espera que sea menor que en anteriores subastas. Además, hoy el Tesoro Público va a dar a conocer esta tarde su estrategia de financiación para todo el año 2024. El Banco Mundial va a actualizar hoy sus previsiones macroeconómicas. El organismo va a publicar su reporte Perspectivas Económicas Globales para 2024. Lo hace en un momento de desaceleración tras las fuertes y rápidas subidas de los tipos de interés para combatir la inflación y la inestabilidad política a
nivel mundial. Además, en la agenda del día vamos a conocer datos de desempleo de noviembre en la zona euro y la producción industrial en Alemania. En el exterior, el Parlamento argentino comenzará este martes a debatir el proyecto estrella del gobierno de Javier Milei. Conocido como Ley Ómnibus, la norma establecerá una emergencia pública hasta diciembre de 2025 y dotará de facultades legislativas al Ejecutivo. Además, la Asamblea General de la ONU se reúne hoy para tratar el conflicto en Gaza y en Washington la Corte de Apelaciones de Estados Unidos celebra una audiencia para determinar si el expresidente Donald Trump goza de inmunidad por haber intentado interferir en las elecciones de 2020. En clave empresarial, pendientes de Telefónica, porque hoy comienza el periodo de adscripción al ERE, al expediente de regulación de empleo de la compañía. Ajuste que finalmente afectará a 3.421 trabajadores y que tendrá un coste estimado para la empresa de alrededor de 1.300 millones de euros. En el plano corporativo también vamos a mirar hoy a Repsol, que ayer al cierre anunciaba que JP Morgan se convierte en su segundo mayor accionista con una participación del 5,36% en la petrolera. En los mercados, el IBEX 35 abrirá esta mañana por encima de los 10.200 puntos. Nivel que recuperaba este lunes tras anotarse una subida del 0,44%. De momento, hoy los futuros europeos vienen con ganancias, a pesar de que anoche Wall Street cerraba con signo mixto. Subidas para el S&P 500 y para el Nasdaq y recortes para el Dow Jones lastrado por Boeing, que se desplomaba en bolsa un 8% tras el incidente de Alaska Airlines. Precisamente es noticia esta madrugada que United Airlines ha encontrado tornillos sueltos en sus aviones Boeing 737 MAX 9. El modelo inmovilizado por las autoridades después de que este pasado sábado uno de los aparatos operado por Alaska Airlines perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo. United Airlines es el mayor operador de Boeing 737 MAX 9 con 79 de estos aviones en su flota. Samsung está bajando un 2% en bolsa tras anticipar una caída de su beneficio. La compañía espera que sus ganancias se reduzcan un 35% en el cuarto trimestre de 2023 ante una debilidad de la demanda en el sector de los semiconductores más persistente de lo previsto. El mayor fabricante de chips de memoria del mundo espera también que su facturación por ventas caiga casi un 5% con respecto al mismo periodo de 2022. ByteDance, la matriz de TikTok, negocia la venta de videojuegos a su rival Tencent. Una operación con la que busca abandonar el sector para centrarse en otros negocios y tras la campaña emprendida por Pekín para combatir la adicción de los videojuegos. El precio del petróleo sigue esta mañana bajando después de que ayer se desplomara en torno a un 4%. Caída tras la decisión de Arabia Saudí de reducir a mínimos de los últimos 27 meses el precio de venta de su crudo, lo que llevaba al Brent por debajo de los $77. Esta mañana tenemos al precio del crudo muy volátil, está muy plano, está subiendo ahora mismo el Brent un 0,2% en $76,3, en los 70,80 el futuro del West Texas. Pablo de Vicente, de Volutio Capital Investment. Lo que hay detrás es un problema de demanda claro y luego pues Arabia Saudita ha bajado el precio de su crudo, con lo cual pues esto es un círculo vicioso que probablemente pues tenga un retroceso mayor. Una vez que se van saliendo de lo que son los acuerdos de la OPEP Plus, cada uno quiere ganar cuota de mercado y esto pues al final hace que se incremente la producción, que bajen precios, etcétera, y creo que es la base de todo lo que está pasando. De lunes nos quedamos con la amenaza del gobierno a la patronal sobre la subida del salario mínimo. El Ejecutivo amenaza a la COE con subirlo más de un 4% si no llega a un acuerdo con los sindicatos. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. Si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional que obviamente no podrá estar ya en el 4%. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo que hoy les vamos a volver a sugerir. Sanidad impondrá desde mañana la mascarilla obligatoria en las comunidades, en hospitales y en centros de salud. El Ministerio desoye de esta forma la mayoría de las regiones que rechazan esta medida. Rechaza también de Comisiones Obreras y de la Patronal Catalana de Empresarios a otra de las propuestas de Sanidad, que estudia que los trabajadores puedan autojustificar una baja por enfermedad leve en los 3 primeros días de incapacidad. Mónica García es la ministra de Sanidad. Sí que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas autojustificar, ¿no?, una enfermedad leve durante los primeros 3 días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más. Basta con una declaración responsable. Y del exterior, el lunes nos deja la dimisión de la primera ministra francesa. Macron ha aceptado la salida de Elisabeth Borne, que ha presentado su dimisión tras 20 meses en el cargo. Como favorito para sucederla aparece el nombre del ministro de Educación, Gabriel Attal, en una lista en la que también suenan el actual ministro de Defensa y el anterior titular de Agricultura.
Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 12 de enero, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Hoy en la entrevista capital nos acompaña Lorenzo Amor, que es presidente de ATA, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días y feliz año nuevo. Oye, ¿cómo hemos arrancado el año, este año 2024? Bueno, con incertidumbre. Incertidumbre en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, y bueno, vamos a ver cómo va avanzando el año, ¿no? Bueno, incertidumbre con una amenaza. Quiero que escuches a Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. Si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional que obviamente no podrá estar ya en el 4%. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo a este acuerdo que hoy les vamos a volver a sugerir. Bueno, hemos empezado con una amenaza tensando bastante la cuerda porque sobre la mesa está la subida del salario mínimo interprofesional y el Gobierno dice que si no aceptáis desde la patronal un 4%, pues que entonces incluso hasta un 5% y sin negociación, a por todas. Bueno, las amenazas y los chantajes no forman parte del espíritu del diálogo social, ¿no? No es habitual. A partir de ahí, bueno, es que el Gobierno parece que no tiene claro cuánto tiene que subir el salario mínimo. Si hay foto y acuerdo con la patronal, sube una cantidad, pero si no hay foto y no hay acuerdo,
pues parece que quiere subir otra. A partir de ahora creo que los trabajadores van a estar deseando que no haya nunca foto con la patronal, porque eso significa que va a subir más su salario. Parece que va a haber que marcar un nuevo criterio a los que ya hay en la ley para fijar el salario mínimo. Y ese criterio es que si solo se firma o se llega a un acuerdo con los sindicatos, sube un punto más. Hombre, esto no parece coherente, ¿no? Yo esperaba que el gobierno tuviera claro qué es lo que necesita la economía, qué es lo que necesitan los trabajadores, cuánto tiene que subir, pero que en estos momentos estemos hablando que si hay foto y acuerdo sube un 4%, pero si no hay foto y acuerdo sube un 30% más de subida, pues no parece muy coherente, ¿no?, con la política económica que tiene que llevar a una seguridad jurídica para todos, ¿no? Claro. ¿Y nos lo podemos permitir? ¿El mercado laboral español, la productividad de la empresa española, se puede permitir una subida del 4 o del 5% del salario mínimo interprofesional? Bueno, el problema es que el salario mínimo interprofesional afecta a determinadas actividades y sectores no productivos. No solamente a los empresarios. Yo me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? Porque yo familiarmente tengo a personas que necesitan cuidadores familiares, y cuando tú tienes un familiar que cobra 1.200 euros de pensión y tienes que pagar, o va a pagar el año que viene, 1.777 euros por un cuidador que tiene, pues claro, uno dice, ¿cómo es posible esto, no? Hay que pensar que cualquier persona que tiene a alguien en el régimen del hogar o un cuidador en la casa pagará el año que viene 1.260 euros más si sube el 5% de lo que pagaba este año. No solamente eso, los empresarios. Claro, al final, ¿qué es lo que vemos? Pues que el régimen de hogar perdió el año pasado 4.000 efectivos. Cada día hay más economía sumergida en este sector, cada día hay más trabajo en negro y cada día hay más pérdida de empleo. Lo estamos viendo también en la agricultura y lo estamos viendo la dificultad, lo pone de manifiesto el Banco de España y otros organismos que tienen los jóvenes para acceder al mercado laboral, que encuentran una barrera con un salario mínimo elevado. Hay que decir, en primer lugar, que los empresarios hemos puesto encima de la mesa una postura coherente, es decir, subir el salario mínimo, lo mismo que iban a subir los salarios de convenio en todos los sectores. Esa es la propuesta que pusimos encima de esa. Incluso hay que decir que era una subida salarial por encima de la que van a tener los empleados públicos. Ahora bien, el gobierno lo que se niega, exige una subida a los empresarios para que paguen a sus trabajadores, pero se niega en pagarle a los empresarios la misma subida que está pidiendo en el ámbito de los contratos públicos. Eso es incoherente, Susana. El salario mínimo ha subido un 47% en los últimos 4 años, pero lo que pagan las administraciones por los contratos públicos ha subido un 0%. Es inconcebible. El otro gran asunto es el de las autobajas. Ayer la ministra de Sanidad decía que están estudiando que los trabajadores puedan autojustificar una baja por enfermedad leve en los 3 primeros días de incapacidad. Quiero que escuches a Mónica García. Sí que estamos estudiando, y además es una demanda de los profesionales, que tú puedas autojustificar, ¿no?, una enfermedad leve durante los primeros 3 días y no tengas que ir a burocratizar más todavía la atención primaria y a colapsar todavía más. Basta con una declaración responsable. ¿Qué te parece esto a ti? ¿Qué efecto puede tener en los trabajadores, en la empresa y en los autónomos también? Bueno, lo primero que parece es una ocurrencia. En segundo lugar, hombre, para mí lo importante es que el trabajador tenga unos cuidados médicos y un diagnóstico médico. Si hay ahora mismo saturación en las urgencias o en atención primaria, yo lo que le diría al gobierno es que use otros mecanismos que los tenemos las empresas y los trabajadores, como son los servicios médicos de las mutuas. Pero lo que es evidente es que para una tranquilidad del trabajador hay que diagnosticar. Y por otro lado, hombre, a ver, la propia Ministerio de Seguridad Social dijo ayer que esto no está en su agenda, ¿no? De verdad que yo entiendo que el gobierno necesita sacar noticias, pero evidentemente cuidado con las ocurrencias, ¿no? 2023, ¿se presenta un año en el que los gastos van a seguir ahogando a los autónomos? ¿Que va a ser muy difícil el cuadrar la línea gastos-ingresos?
Bueno, mañana presentamos el barómetro para los autónomos y en líneas generales viene a coincidir con lo que ha ocurrido en el año 2023. Los autónomos preocupados por el aumento de los costes laborales, preocupados por los costes de hipoteca, de alquileres, costes de producción y con unas ventas estancadas. Antes me preguntabas por el SMI y la productividad. Tú piensas, Susana, que el año 2023 se inició el año con un crecimiento en la creación de empleo del 5%, pero terminamos el año con un crecimiento del 2,6%. Todo nos apunta a que el enfriamiento de la economía está ahí y que, bueno, vamos a tener un enfriamiento también en la creación de empleo. Y eso, indudablemente, los autónomos lo notan. Pero en 2023, ¿fue de menos a más el número de empleos de autónomos creados? El número de autónomos fue de menos a más. El número de empleos por cuenta ajena de asalariados fue de más a menos. Pero el número de autónomos, cierto es que empezamos el año mal y, sin embargo, la finalización del año con respecto a otro año fue mejor, lo que nos llevó a que hubiera un crecimiento de 15.000 autónomos. También hay que decir, para ser justos, ¿no?, este crecimiento de autónomos se debe a 6 comunidades, 11 perdieron, y el 50% de los 15.000 autónomos que se crearon el año pasado en España, el 50% fue exclusivamente en Andalucía. Para este año 2024 pedís lo de siempre, que es sentido común, seguridad jurídica, no poner trabas, no poner zancadillas, ajustar los impuestos al máximo, o no inventarse más, ¿no? Entiendo que os dejen trabajar. A ver, el sentido común, el no poner trabas y la seguridad jurídica, pues son dos de las medidas que hemos analizado, ¿no? Cuando alguien te dice que el salario mínimo va a subir dependiendo si hay acuerdo o no hay acuerdo, pues eso se llama seguridad jurídica, ¿no? Es decir, que una foto tenga precio. Cuando hay alguien que tiene una ocurrencia y sin embargo dentro del propio gobierno otro ministerio dice que no está en la agenda, pues eso se llama seguridad jurídica. Y claro, estas son las cosas que indudablemente pedimos que se acaben, ¿no? Pues a ver si lo conseguimos. La carta de los Reyes Magos o los Reyes Magos ya pasaron, pero bueno, nunca está mal pedir e insistir. Lorenzo Amor, desde ATA, un auténtico placer. Gracias por atendernos y que tengas buen día. A por el martes, un abrazo. Muchas gracias, Susana. Gracias, chao, cuídate mucho. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Ven y vive la experiencia. Del 24 al 28 de enero llega Fitur, Feria Internacional de Turismo. Descubre las maravillas de Ecuador y sus 4 mundos junto con miles de destinos de todo el planeta. Sábado y domingo abierto al público. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital aquí en Radio Intereconomía con Agustín Baeza. Agustín, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo. Buenos días, Susana, feliz año. Me acompaña Aurelio García del Barrio, feliz año nuevo. Igualmente, buenos días. Hoy, ¿hasta qué día se puede decir feliz año nuevo? Durante todo el año. ¿Sí? Si eres del Madrid, todo el año. Vale, pues nada. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? A ti ya te vi la semana pasada, ¿no? Sí, el día 2, el martes día 2 bueno, estuve pues te por vuelvo aquí. a felicitar, feliz año nuevo. Bueno, pues estupendo, nos felicitamos otra vez. Lo de los autobajas, ¿qué te parece? Vamos a ver, no difiere mucho de cómo está ahora la cosa. Ahora, si alguien se pone enfermo un lunes, pues se queda en la cama y a lo mejor el miércoles ya se siente mejor y entonces va al médico y el médico le extiende el parte de baja y con ello pues se lo presenta a la empresa, ¿no? Ahora lo que dice esta Mónica García
Es lo mismo, pero sin tener que tomarse la molestia de ir al médico a coger el parte de baja. Entonces es, digamos, un elemento más que favorece evidentemente el absentismo laboral descontrolado, y que luego además a mí me plantea muchas dudas. Primero, si va a ser una medida provisional el tiempo que dure este pico de enfermedad, o va a ser ya para siempre. Segundo, ¿cuántas veces puede hacer es un trabajador al cabo del año? Si puede cogerse 3 días de baja, luego trabajar 1, luego cogerse otros 3, y luego trabajar 2, y es decir, las bajas recurrentes, ¿no? Y luego, en tercer lugar, para mí lo más importante es que nada más llegar este gobierno, que los sindicatos saben lo que se hacen, quitaron de la legislación el derecho que tenía el empresario a responder ante el absentista recurrente, el absentista profesional, con un despido barato. Y entonces ese despido barato, que era si tú durante los 6 meses habías incurrido en absentismo durante no sé cuántos días, en un periodo de no sé qué, bueno, pues todo eso los sindicatos le ordenaron a este gobierno que lo quitase. Entonces es, ya digo, un elemento más en la relajación del clima laboral, y en el de que, bueno, pues este tipo de prácticas campen por sus respetos. Muy negativo. ¿Aurelio? Sí, vamos a ver, lo de quitarle burocracia al tema no me parece una mala idea. El problema es que se abre la caja de Pandora, claro. Ahí, ¿cómo controlas eso? Y cuántas veces, lo que decía Gonzalo, cuántas veces una persona puede cogerse una baja durante el año sin control, entre comillas, ¿no? Entonces, aparentemente eso le puede costar 2.275 millones de euros a las empresas por la falta de productividad y por los días de baja. Claro. Si son 3 días al año nada más, ¿eh? O sea, si solamente esa persona lo hace una vez en todo el año, esos 3 días, entre lo que no se produce y los costes sociales en los que incurre la empresa, son 2.275 euros por baja. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces se puede hacer esto al cabo del año? O sea, claro. Quiero decir... Claro, el problema viene ahí, en cuántas veces eso se puede ampliar, como decías, con los profesionales del absentismo. Entonces, no me parece buena idea en ese sentido, ¿no? O sea, el no tener ningún tipo de control sobre cuántas bajas se puede coger una persona sin que esté justificada porque un médico no le diga que realmente puede estar de baja, no me parece la idea más apropiada. Y como decía también Amor, es que hay otras alternativas como son las mutuas. O sea, es que si el problema es el colapso, o sea, lo que no puedes es generar un problema para solucionar otro. O sea, si el problema es porque están colapsadas, la sanidad está colapsada, la sanidad primaria, bueno, pues busquemos otras alternativas, pero no creemos otro problema adicional. ¿Agustín? Pues yo estoy de acuerdo, y por no repetir argumentos, creo que esto no tiene nada que ver, en el fondo, con ni siquiera decir que la persona que lo ha anunciado es la ministra de Sanidad, que parece que sale al paso de resolver un problema en este momento, que es la sanidad colapsada, que es el colapso de la atención primaria. Si ese es el problema, pues abrirse en soluciones en ese ámbito, pero no este tipo de parcheo. Pero de todas maneras, esto yo creo que tiene que ver un poco, lo decía antes también Lorenzo Amor, tiene que ver un poco con la sensación de desgobierno, ¿no? Con la sensación de que tenemos que tomar medidas incluso aunque parezca que no son necesarias, ¿no? Porque esto no deja de ser un globo sonda. Es decir, no hay una propuesta encima de la mesa, sino que ha aparecido de manera simultánea en varios medios de comunicación, que es como se hacen este tipo de cosas. Algunos lo hemos hecho esto también, sabemos cómo hacerlo, es decir, lanzo una idea a los gabinetes de prensa y a los medios de comunicación. Eso es una medida que obviamente enseguida los medios lo atrapan porque es jugosa desde ese punto de vista, y ahora nos ponemos todos a reflexionar sobre si es bueno, si es malo, si es regular. Creo que eso es una manera pésima de gobernar. Si hay un problema en la sanidad pública, en el ámbito de la atención primaria, abrítense en soluciones, convóquese los organismos dentro del ministerio correspondiente y evalúen alternativas a eso. Oye, el otro tema, la subida del salario mínimo interprofesional. Han subido el salario mínimo interprofesional en los últimos 5 años más de un 30% si se descuenta la inflación, que es la segunda mayor alza en la OCDE. Y esto ha situado a España en la última posición en productividad entre las economías desarrolladas. ¿Qué os parece primero subir el salario mínimo interprofesional un 4, un 5, un 3%? Y luego, ¿qué os parece este tono por parte del gobierno, este chantaje y esta amenaza? Bueno, yo diría siempre que ante este tipo de cosas, a mí me encantaría que el salario mínimo fuera no de lo que dice lo que va a quedar ahora. A mí me encantaría que todos tuviéramos un salario mínimo de 5.000 o 6.000 euros al mes, claro.
Es decir, el problema es que los salarios mínimos, que digamos estipulados a través del BOE, que establecen, digamos, unos mínimos para determinados sectores, acaban empujando a otros sectores, y el problema es la productividad. Es decir, tú no puedes tomar medidas en términos de salario mínimo teniendo en cuenta que la productividad de la economía española lleva cayendo 2 décadas. Esto se habla, es decir, que se habla mucho en los medios de comunicación, en algunos artículos de economistas, pero tenemos un serio problema de productividad que tampoco nadie sabe muy bien cómo resolver, también hay de decir, porque mucha gente dice, no, es que esto se resuelve, no sabemos muy bien cómo resolver, esto no ocurre solo en la economía española, ocurre en otras economías industriales, pero lo cierto y verdad es que llevamos desde la crisis desde el 2008 en la que la productividad española está estancada y no sabemos cómo resolver eso. ¿Cómo se resuelve la productividad? Porque también es algo que lo llevamos hablando, como dice Agustín, desde que hago periodismo económico. Sí, bueno, básicamente es un problema profundo, o sea, es una situación profunda y nadie tiene la varita mágica, porque si no, desde luego no tendríamos el problema. Pero bueno, hay factores básicos y lo podemos comparar, si lo comparamos con la economía americana o con el tipo de trabajo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente no trabaja 15 horas al día, como estamos aquí en la oficina, muchísimo más de 8 horas al día. La gente está 8 horas al día, pero está 8 horas al día realmente trabajando. O sea, las horas de trabajo son efectivas, mientras que aquí no son efectivas. O sea, perdemos mucho tiempo, aunque estemos en la oficina, y estemos en la oficina, pasamos muchas horas, pero perdemos mucho tiempo. O sea, ese trabajo no es efectivo. Después, y mirándolo desde una perspectiva un poco más profunda, bueno, aspectos de educación. O sea, no tenemos personal bien formado depende qué tipo de trabajos, y obviamente eso también dificulta que se sea más efectivo y más productivo. O sea, hay una serie de factores en los que habría que incidir, sin lugar a dudas, pero bueno, está claro que no es un problema fácil de resolver, siendo, como bien comenta Agustín, siendo un problema real. O sea, nuestra productividad está muy por debajo de las productividades de nuestro entorno. Oye, Garnica, productividad y salario mínimo. Bueno, la amenaza. Vamos a ver, la gran novedad es que parece que la COE, después de 5 años, por primera vez no va a ceder a este chantaje tan tonto de o firma usted lo que yo le digo o le perjudico todavía más. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿por qué ustedes han transigido con esto 5 años y se han tragado firmando debajo de subidas de cotizaciones, de subidas de impuestos, de contrarreformas laborales, y ahora parece que por primera vez se han plantado y han dicho esto es un chantaje, ¿no? También lo de antes era un chantaje, no haber incurrido en ello. Porque claro, dicen, no, es que también antes la COE firmaba acuerdos. Falso. Lo he estado mirando y el último acuerdo que firmó la COE con el gobierno en épocas anteriores fue el 9 de octubre de 1984, el Acuerdo Económico y Social, hace 40 años. Desde entonces no había firmado la COE un gran acuerdo de este tipo con el gobierno, porque además en aquel le engañó. Entonces, lo primero, bienvenido y saludemos con optimismo el hecho de que la COE se ha planteado y ya digo, este chantaje tan burdo, pues ya no voy a pechugar con él. Y no voy a afirmar que esto es positivo para la economía española, porque no lo es. En segundo lugar, el salario mínimo no está ligado, como se dice, a la Carta Social Europea ni al 60% del salario medio. Todo eso es mentira. La Carta Social Europea dice en su artículo 4 que el salario tiene que ser suficiente para que el trabajador y su familia vivan decentemente. Pero hay muchos países que tienen en vigor la Carta Social Europea, como por ejemplo los nórdicos, como por ejemplo Finlandia, por ejemplo Dinamarca, por ejemplo Suecia, también Suiza, también Italia, también Grecia, también Austria, donde simplemente no hay salario mínimo. Y ellos cumplen la Carta Social Europea, la tienen en vigor en sus países. Por lo tanto, que no vengan con cuentos de que es una obligación legal de la Carta Social Europea, que es un gran texto importantísimo, forma parte de la Constitución de Europa. Y después, claro, la subida brutal que ha habido en los últimos años, bueno, pues ha dejado fuera de mercado colectivos completos, el del servicio doméstico, por supuesto, el del cuidado de ancianos en domicilio, por supuesto, es recogida de basuras, limpiezas, recogida de productos agrícolas, todo eso, bueno, pues ha quedado patas arriba, y no digo ya nada en el segmento juvenil, en los jóvenes entre los 16 y los 24 años. Claro. Lo que pasa es que, perdón, solo un apunte, es que además es gracioso, porque amenazan a la patronal cuando no han querido deflactar las tarifas del IRPF y permitiendo que los ciudadanos tuvieran mayor poder adquisitivo, ¿no? Entonces no deja de ser graciosa la postura del gobierno. Hay que decir también que ahora mismo el PP está diciendo
deflacte usted el IRPF y claro, dice, si no lo deflactó usted. El último que deflactó la tarifa del IRPF en España fue Pedro Solbes en el año 2008. Hay otro apunte que a mí me gustaría hacer, Susana, y que probablemente no es que me salga del tema, pero creo que es relevante en casos como este. Creo que deberíamos empezar en este país a pensar que eso que se llama diálogo social, que es una especie de institución que no tiene, digamos, que no es algo formal, no está inscrito en ningún sitio, en ninguna norma, en ninguna ley, sino que es una cosa de la que habla la Constitución, pero de manera muy genérica y que tenía, digamos, una razón de ser importante en la época de la transición, porque había que hacer grandes acuerdos de ese tipo. Creo que cada vez se siente menos gente representada dentro de eso que se llama el acuerdo social, y me voy a explicar por qué. Los dos sindicatos que se sientan en el acuerdo social representan al 13% de los trabajadores españoles. No voy a hablar tampoco de COE o CEPIME, que también muchas empresas, por ejemplo las empresas de la nueva economía, no se sienten especialmente representadas por estas organizaciones. Lo que quiero decir es que la evolución de los modelos económicos, de los sectores, cada vez hay más amplios sectores económicos en España, de trabajadores y empresas y pequeñas compañías, que no se sienten vinculadas por ese tipo de razonamientos. Lo que quiero decir es que parece que se lleva una cosa al ámbito del diálogo social, como diciendo, aquí está representado todo el mundo. Bueno, hay una representación que no sabemos. Acabamos de hablar una serie de sectores, es decir, los trabajadores, las personas que limpian los hoteles o que limpian a ciudadanos en residencias, ¿se sienten representados por los sindicatos? Bueno, habría que planteárselo. ¿Las startups tecnológicas se sienten representadas por la COE? Habría que preguntárselo. Quiero decir, tendríamos que darle una vuelta a cómo se formula, es decir, quién tiene que sentarse en esa mesa, para empezar. Esto es una cosa que alguna vez a mí me gustaría que alguien empezara a hablar de ello. Bueno, muy interesante. Me voy a publicidad, a la vuelta. Dos cositas que me interesan. El caso de GoWex, esa firma que tumbó a GoWex, que ahora ha puesto el foco en otra gran compañía del IBEX 35. No sé si volvemos a revivir algunos viejos fantasmas. Y luego, mañana en el Congreso, el Gobierno va a seguir buscando apoyos para sus decretos anticrisis. ¿Va a conseguir esos apoyos a cambio de qué? Y si no los consigue, ¿ahí qué pasa? ¿Qué se juega o qué nos jugamos desde el punto de vista económico? Publicidad, me lo contáis. Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, la firma bajista que tumbó a GoWex afirma haber detectado otro megafraude en el IBEX 35 y pone ahora en duda a Grifols. Asegura que la compañía manipula la deuda y el EBITDA para reducir artificialmente el apalancamiento. Esto, Aurelio, es muy grave. Estamos hablando de una compañía cotizada, una compañía que pasa todos los controles del regulador aquí en España y también en Estados Unidos. Es muy grave porque, bueno, una compañía tiene casi 9.500 millones de deuda, y donde aparentemente su ratio de apalancamiento está ahora mismo en 6, y según esta firma hablan de que debería estar en un rango entre 10 y 13, ¿no? O sea, que doblando ese apalancamiento. Y al parecer la causa es que consolida dos compañías sobre las que tiene un 0% de participación.
Claro, a mí se me hace difícil de digerir cómo esto, en una compañía cotizada, no solamente en el IBEX, sino también en Wall Street, cómo las auditoras, no sé ahora mismo quién audita Grifols, pero como eso no se ha detectado, o sea, que de repente aparezca esto o nos desayunemos con esta noticia, desde luego tiene una gravedad infinita. Esto lo reaviva fantasmas del pasado. Sí, y además aquí pasa una cosa. Grifols es el portal de Belén de la economía catalana separatista. Todo el mundo conoce, bueno, pues el que es una compañía que tiene mucha militancia en el separatismo, ¿no? Entonces, no sé si esto revive de cara a la CNMV el caso Indra, que son casos absolutamente asombrosos en los que el regulador y el controlador hacen la vista gorda por cuestiones políticas, y la misma CNMV que se dedica a ponerle multas a entidades financieras por chorradas, pero multas gordísimas, multas de cientos de miles de euros, por no usted vigiló suficientemente a un cliente que compró no sé qué. Entonces, claro, esta aplicación de la ley del embudo que ha tenido la CNMV con Indra, por ejemplo, si ahora resulta que Grifols, que es un caso parecido, que por posicionamiento político se les ha dejado hacer, claro, esto es una compañía que está en el IBEX, que capitaliza muchos miles y miles de millones, donde muchos inversores tienen metido dinero, han comprado acciones, porque se supone que eso estaba archicontrolado por quien tiene que controlarlo, que es la CNMV. Puede ser un escándalo no tanto para la propia compañía, sino para también el organismo regulador y controlador. Agustín. Sí, claramente es un ejemplo de mala praxis en materia de regulación, pero que a mí no me sorprende porque viene de antes. Me estaba acordando cuando estaba leyendo la noticia de la novela esta que se llama Fortuna, que fue una de las mejores novelas que se publicaron el año pasado, de un escritor argentino, y entonces que cuenta la historia de cómo una persona se hace rica en el universo de la bolsa norteamericana en los años 20 y 30 del pasado siglo, y las andanzas que ocurren con las compañías. Es decir, no es algo relativamente nuevo, tiene que ver también con los modelos de gobernanza. Es decir, claro, aquí se entra en un tema espinoso, pero ¿hasta qué punto las compañías tienen que hacer un ejercicio de transparencia con sus cuentas? ¿Y en qué sentido? Claro, si tú sales a información pública a un mercado bursátil, se supone que tus cuentas tienen que estar claras, pero entonces, si tus cuentas no están claras, alguien tiene que regular que eso esté claro, porque estás dando información pública, con lo cual para que la gente tome sus decisiones de inversión en ese sentido. Es algo que está, digamos, vinculado al modelo, digamos, de financiación a través del mercado secundario, porque el objetivo está claro. Cualquier compañía, yo quiero salir a bolsa porque obtengo financiación y claro, cuanto mejor sean mis números, cuanto mejor sea mi capacidad de vender al público que soy una compañía excelente con futuro, etcétera, etcétera, más financiación obtendré. Digamos, ahí está probablemente el kit de la cuestión respecto a que se fomentan de alguna manera siempre comportamientos que exceden, digamos, la buena praxis en la gobernanza de cualquier compañía. Hoy, para terminar, muy rapidito a modo de titular, el Gobierno va a seguir buscando hoy los apoyos a sus decretos anticrisis. ¿Los conseguirá? ¿Estará dispuesto a todo? Sí, a todo, sí. A darle independencia, a ponerle un monumento a Puigdemont, a ponerle un piso. ¿A acceder a las peticiones del Partido Popular Popular también? ¿Acceder a las peticiones del Partido Popular? No, acceder a lo que son sus apoyos parlamentarios, al PP nada, ni agua, nada, pero vamos, seguro que sale adelante sobre la base de ceder lo que es de todos. ¿Y si no, nos jugamos mucho? Nos jugamos mucho, pero ya lo sabíamos, es decir, yo siempre digo que el hecho de que existan ministros no significa que exista gobierno. Y estamos ante uno de los elementos en que se ve que esto es así. Parafraseando a Groucho Marx, yo tengo unos valores y si no le gusta tengo otros. Ya está, no pasa nada. Gonzalo Garnica, Aurelio García del Barrio y Agustín Baeza. Un auténtico placer. Os veo en forma. Cuidaros, abrigaos y ya por el martes. Feliz día. Un abrazo a todos. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera tiempo inestable marcado por el acercamiento de una dana al norte peninsular y de una baja atlántica por el suroeste.
Así, predominarán los cielos nubosos en la península con precipitaciones afectando a buena parte de la mitad sur peninsular y áreas del noroeste. Se prevén más intensas en el suroeste de Andalucía, donde irán acompañadas de tormentas ocasionales. Podrían darse nevadas en áreas de la meseta norte y entornos de los sistemas central e ibérico. Se esperan intervalos nubosos en los archipiélagos con baja probabilidad de algún chubasco aislado. Las máximas descenderán en las provincias mediterráneas peninsulares, tendiendo a aumentar en el resto. Las mínimas descenderán en Baleares y tercio nordeste peninsular, aumentando en el resto. Y se esperan heladas débiles prácticamente generalizadas en zonas de interior de la mitad norte peninsular e interiores del este, siendo más acusadas en montaña. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángel Lozano. ¿Cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento con caídas del 0,25% para el futuro del IBEX 35, en una jornada en la que todas las miradas en el mercado español están puestas en Grifols. La firma Gotham Research acusa de mala praxis financiera a la compañía y dice que manipula los datos de deuda y EBITDA. Ayer en los ADRs de Estados Unidos, Grifols llegaba a caer un 9%. Estamos viendo las posiciones de preapertura y la compañía podría retroceder en sus primeros compases un 7%. En la agenda del día tenemos la primera subasta de letras del año que celebra el Tesoro Público y también vamos a conocer la evolución del desempleo en la eurozona durante noviembre. En Estados Unidos, publicación de importaciones y exportaciones de ese mismo mes y tendremos que esperar al jueves para conocer el IPC de Estados Unidos y al viernes para que dé inicio la temporada de resultados trimestrales. La prima de riesgo está en 97 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,07%. En Europa, Manuel. En Europa nos encaminamos a una apertura con signo bajista o signo mixto, ya que el MIPTEL italiano corrige un 0,2%, mismo porcentaje para el Eurostoxx 50, pero París y Londres en principio apuntan a una subida del 0,25 y del 0,3% respectivamente. Hay debilidad en Frankfurt, una caída del 0,17% y también hemos conocido algunos datos esta mañana. La balanza comercial en Francia que deja un déficit negativo de más de casi 6.000 millones de euros en el mes de noviembre. Atentos también hoy a la tasa de paro en Italia. Mirando a Wall Street, los futuros anticipan ligeros descensos, son del orden del 0,15%, precisamente Grifols en el mercado after hours estadounidense cayendo más de un 9%. Recordemos también que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias, se cae el Kospi surcoreano un 0,26% y en máximos de los últimos 33 años el Nikkei de Tokio subiendo un 1,2%. Mirando al petróleo, vemos cómo continúa esa bajada del precio en el Brent hasta los $76,3, se recupera tímidamente el West Texas hasta los $70,8 barril. Y por último, en las divisas, el euro fuerte un día más frente al dólar 0,959. Pablo García es director de Ibacons Alfa Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, hoy todo el mundo estamos mirando a Grifols. Cuéntanos qué es lo que está pasando. Bueno, pues ya conocemos en España la firma de research Gotham City Research, que fue la que, como sabéis, tumbó a GoWex, pues ha afirmado que ha detectado un megafraude en la compañía catalana de hemoderivados. En este caso se refiere a una contabilización, dicen ellos, errónea de la deuda, ¿no?
Y bueno, pues según los parámetros de Gotham, pues el apalancamiento real de Grifols pues subiría de manera apreciable, ¿no? Es verdad que la compañía tiene una deuda elevada, ya lo hemos comentado muchas veces en Divacons Alpha Value, y que está en un proceso de desapalancamiento, ¿no? Lo hemos visto recientemente con las desinversiones, por ejemplo, la participación de Shanghai RAAS. Pero aquí, Susana, yo creo que hay que hacer también, porque se presenta esta información y los inversores quedan como desprotegidos, ¿no? Entonces parece como que las casas de análisis que digamos que están a por uvas, ¿no? Y yo siempre diferencio entre la auditoría, que consiste en estudiar la situación actual del balance y si la contabilidad es real, y los analistas que nos basamos en esas auditorías para, basándonos en unas cuentas que son auditadas, hacer las previsiones a futuro y la valoración. Es decir, las casas de análisis es prácticamente imposible que descubran ese tipo de cosas. Por eso cuando hablamos de que Gotham City Research es una casa de análisis, en realidad es una casa de auditoría que pone en tela de juicio las auditorías, digamos, oficiales. Y yo siempre he dicho que el sistema está viciado, porque la compañía paga al auditor que está auditando sus cuentas y después le vende pues los contratos de asesoramiento, etcétera. Así que el sistema está un poco viciado, pero bueno, es muy complicado saber por una casa de análisis si lo que dice Gotham Research es cierto, y es la compañía la que tiene que demostrarlo. Claro, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ahí tendrá que salir Grifols, dar la cara y mostrar todas sus cuentas al mercado, todos los auditores y todos los vistos buenos por parte de las empresas que han auditado sus cuentas y sus operaciones, pero también la CNMV o la SEC, ¿no? Por supuesto, y de hecho me consta, tampoco puedo hablar mucho más, que están trabajando a marchas forzadas, ¿no?, para intentar justificar que su contabilización de la deuda es correcta y no es errónea, como dice Gotham, que creo que hablaba de hasta un apalancamiento de 13 veces, ¿no?, respecto a las 6 veces que la compañía está reconociendo. Es decir, que apuntar hacia la deuda en Grifols es bastante sencillo, y de hecho insisto que esas desinversiones recientes van para disminuir la deuda, por lo cual están trabajando en ello, y lo que tenemos que ver es si efectivamente demuestran que la contabilidad de esa deuda, que es el punto más importante, y que la CNMV haya suspendido los títulos después de que en el Nasdaq cayeron 9,16%, y la preapertura, que ya la veíamos esta mañana los analistas, venía con bastantes caídas, es totalmente razonable y es mucho mejor, ¿no?, para que para la compañía a tiempo a que nos muestre si el informe de Gotham City Research, que dicho de otro paso, es verdad que este tipo de firmas, claro, hacen un análisis muy extremo y pueden tumbar a cualquier compañía. La cosa es ver si estas compañías, y ya han sido auditados también ellos, para ver si lo que hacen es este tipo de anuncios para tomar posiciones cortas, obviamente anteriormente, y hacer unos pingües beneficios sobre estos ataques muy, muy fuertes, ¿no? Así que toda la cautela es necesaria en este tipo de cosas, pero insisto que desde los medios de comunicación tenemos que insistir en que las casas de análisis se basan en unas cuentas auditadas. Nuestro trabajo no es investigar si esas cuentas auditadas no son correctas, no somos la policía. Nosotros hacemos estimaciones a futuro y son las auditorías las que tienen esta responsabilidad de que las cifras del balance sean las reales. Bueno, es lo que está pasando, es el punto más importante del día, pero hay otras muchas más referencias. Miramos al mercado enseguida a ver cómo es la apertura y vemos más allá de Grifols que otras claves está marcando la jornada. Hasta dentro un ratito. Pablo, hasta ahora. Muy bien, gracias. Adiós. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Cierre de mercados es como el punto en la I.
un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a cierre de mercados en Radio Intereconomía, la mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.